Hemos pisado la Sagrada Familia, nos hemos adentrado en la mística Montserrat, hemos recorrido la Catedral de Santa Eulalia y hemos sentido la historia de Santa María del Mar. ¿Pero creíais que lo sabíais todo sobre el mapa sagrado de Barcelona? La realidad es que me faltaba la pieza más oscura del tablero, el lugar más emblemático de la ciudad, ese que domina el horizonte por completo desde las alturas. No se levantó simplemente para orar, se construyó como un auténtico muro de contención espiritual y geopolítica para frenar algo que el poder establecido temía más que a nada en el mundo. Esta montaña sagrada esconde una trampa histórica y hoy he subido hasta aquí para desenterrar los secretos que oculta la basílica, la verdadera y perturbadora razón etimológica de su nombre y el misterio geométrico donde se esconde la estatua de Cristo que vigila desde lo alto todo el abismo. Bienvenidos, bienvenidas al principio de todo. No solo es historia, son rompecabezas que llevan miles de años esperando ser resueltos. Ha llegado el momento de abrir los ojos. Me encuentro en este momento en la cima de la montaña del Tibidabo, frente al imponente templo expiatorio del Sagrado Corazón, un lugar que hoy en día visitan a diario miles de personas de todo el mundo. Pero para entender por qué este monumento se alza exactamente aquí y qué motivó su levantamiento, tenemos que viajar mentalmente al año 1886, mucho antes de que este entorno se convirtiera en un punto de encuentro turístico y de ocio. Esta cumbre era un terreno estratégico y muy codiciado, y es aquí donde se gestó un intenso debate histórico y social sobre el futuro espiritual de toda la ciudad. A finales del siglo XIX, Barcelona hervía con una profunda transformación industrial y el auge de nuevas corrientes de pensamiento. En ese clima de cambio, comenzó a extenderse el rumor de que un grupo de inversores planeaba adquirir los terrenos de esta misma cima para levantar un gran hotel casino, zonas de ocio e incluso un templo de culto protestante. Para los sectores católicos más firmes y tradicionales de la sociedad barcelonesa, permitir que el punto más alto de la ciudad quedara vinculado a un proyecto secular o de otra confesión se interpretaba como una pérdida simbólica del alma de la urbe. La respuesta fue una movilización rápida. Una junta de caballeros católicos se hizo cargo de los terrenos y los cedió a una de las figuras religiosas más influyentes de la Europa de su tiempo, San Juan Bosco, el sacerdote italiano conocido mundialmente por su labor pedagógica y social con la fundación de la Congregación Salesiana. Visitó Barcelona en 1886 y vislumbró en esta montaña un enclave providencial. La idea que cobró fuerza no era solo de un espacio de culto tradicional, sino la de erigir un gran hito espiritual que marcara de manera permanente el paisaje y el horizonte de Barcelona. Y es aquí donde descubro uno de los aspectos más fascinantes y menos comentados de este lugar, el origen de su nombre. Si analizamos de dónde surge la palabra Tibidabo, encontramos algo curioso. Existen dos versiones de esta historia y no coinciden entre sí. La versión oficial, la que cuenta la propia Congregación Salesiana, es una historia de providencia y tiene dos capas. La primera, religiosos que ya vivían en esta zona de Barcelona tenían la costumbre de dar nombres bíblicos a los parajes más singulares del entorno. Así nacieron también la Vall d'Hebron o el Monte Carmelo, ambos en la misma ciudad, y bautizaron esta cumbre como Tibidabo, simplemente por la vista majestuosa que domina Barcelona desde aquí arriba. La segunda capa llega después, de la mano del propio Don Bosco. Según sus propias memorias, antes de viajar a España, una voz interior le repetía las palabras Tibidabo, Tibidabo, te daré, como promesa de que encontraría los medios para expandir la devoción al Sagrado Corazón. Cuando Bosco llega a Barcelona y descubre que la montaña ya se llama así, interpreta que es la providencia cumpliendo esa promesa que había escuchado en su interior. Es decir, el nombre existía antes por una razón puramente paisajística, y es Bosco quien, a posteriori, le da ese segundo significado místico de promesa divina cumplida, una historia bonita de fe cumplida. Pero si voy a la fuente original de esas palabras, la historia cambia por completo, porque Tibidabo no es una expresión que alguien se inventó para esta montaña. Su raíz procede directamente de la Biblia Vulgata Clementina, la traducción oficial de la Biblia al latín que realizó San Jerónimo a finales del siglo IV, encargada en origen por el Papa Dámaso I y que se convirtió en el texto sagrado de referencia de la Iglesia Católica durante más de 1000 años en todo Occidente, concretamente de los Evangelios.
y proviene exactamente del pasaje bíblico de las tentaciones en el desierto, recogido en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 9, y también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 7. Es el momento exacto en el que el tentador, es decir, el demonio, lleva a Jesús a lo alto de un monte elevado para mostrarle todos los reinos del mundo y le dice literalmente «Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me». Todo esto te daré si postrado me adoras. No son las palabras de Dios prometiendo algo bueno, son las palabras exactas que el demonio le ofrece a Cristo a cambio de su adoración. Así que aquí tenemos dos relatos enfrentados sobre el mismo nombre, el que cuenta la Iglesia, de providencia y promesa cumplida, y el que cuenta la fuente bíblica original, que es literalmente la frase de la gran tentación. Y resulta verdaderamente llamativo que se elija la lectura que se elija, se terminará consolidando con esas palabras exactas el nombre de la montaña más visible de la ciudad. Cada vez que nombramos el Tibidabo, estamos evocando de manera consciente o no uno de los relatos, la promesa de Dios o la tentación del demonio. No me digáis que no es impactante pensar que un nombre que decimos sin darle importancia esconde una elección tan cargada de simbolismo. Y es que esto me hace reflexionar sobre cuánto de nuestro pasado más cercano desconocemos en realidad y sobre cuántas veces la versión oficial que nos llega es solo una de las capas de la historia más compleja. Hay una pregunta que los libros de historia prefieren pasar por alto. ¿Por qué se eligió precisamente esta montaña y no otra para levantar un bastión de esta magnitud? La respuesta nos obliga a retroceder mucho antes de que San Juan Bosco vislumbrara la cumbre o de que los inversores del casino soñaran con el terreno. Desde la perspectiva de la antropología y el estudio del simbolismo topográfico antiguo, las cimas elevadas nunca fueron meros accidentes geográficos. En estas corrientes de estudio se considera que eran los altares primigenios de la Tierra. Mucho antes del cristianismo, los defensores de las teorías de la geografía sagrada sostienen que los antiguos pobladores veían en los puntos más altos de la geografía portales entre el mundo terrenal y la fuerza del cosmos, fuerzas que según el pensamiento pagano de la época debían de ser veneradas o, como sucedió posteriormente, neutralizadas de forma simbólica por la Iglesia Católica mediante la cristianización de las cumbres. Ahora bien, si nos atenemos estrictamente a la historiografía oficial y a los archivos eclesiásticos, la elección de las alturas responde a una tradición cristiana muy concreta, la teología de la elevación y el acercamiento a Dios, además de la visibilidad y el dominio visual del territorio, sin que conste documentalmente un afán por controlar supuestas fuerzas telúricas ocultas, aunque siempre queda la duda razonable de si los constructores de la época conocían perfectamente la existencia de corrientes o energías en el subsuelo. Sin embargo, desde el punto de vista del esoterismo y el simbolismo tradicional, se señala un patrón implacable. Cada vez que el catolicismo o la contrarreforma necesitaban frenar una tradición arraigada en el substrato popular, la estrategia arquitectónica consistía en coronar la cúspide con un templo o una cruz gigante para actuar como un elemento de dominación territorial. Y aquí es donde confluyen ambas realidades, de forma fascinante. Los registros eclesiásticos de la época documentan que durante las obras de cimentación del templo, a principios del siglo XX, los obreros se encontraron con formaciones rocosas singulares y oquedades naturales en la montaña. Mientras la versión oficial lo trata como simples accidentes geológicos propios de la orografía de la sierra, las corrientes ligadas a la geomancia y a la investigación alternativa interpretan que la montaña entera es un entramado de fallas y corrientes subterráneas de agua que forman un auténtico nodo de alta energía telúrica. Según los defensores de esta corriente, estos puntos de confluencia energética actúan como amplificadores naturales. Por tanto, levantar un templo expiatorio de proporciones titánicas exactamente encima de ese foco no era una casualidad estética, sino una jugada maestra de ingeniería espiritual y de contención. Al colocar una basílica cargada de simbolismo sagrado y una estatua colosal de Jesús de bronce coronándola, se conseguía anclar y canalizar esa energía telúrica salvaje, neutralizando su influencia y redirigiéndola bajo el control absoluto de la ortodoxia religiosa. Si te está gustando lo que estamos contando, para un segundo, dale a like, suscríbete y activa la campanita. Para ti es solo un clic, pero a este canal y a todo el trabajo de investigación que hay detrás le ayudas muchísimo a seguir creciendo. No te vayas, quédate hasta el final del vídeo porque lo que viene ahora mismo, créeme que empieza a ponerse muy pero que muy interesante.
Pero la verdadera singularidad de este lugar no radica únicamente en su origen histórico, sino en cómo se concibió toda la arquitectura. El templo fue diseñado originalmente por el arquitecto Enric Sagnier, concluido posteriormente por su hijo Josep Maria Sagnier. Tras casi 70 años de obras, no es una construcción convencional, representa una dualidad estética y espiritual muy marcada entre sus dos niveles. Si descendemos a la planta inferior nos encontramos con la cripta, cuya construcción se prolongó desde el inicio de las obras en 1902 hasta 1911. Es un espacio de marcado carácter neobizantino, caracterizado por una atmósfera sobria, recogida y misteriosa. Sus paredes y bóvedas están revestidas de piedra de Montjuïc, alabastro y pesados mosaicos dorados que reflejan la luz de forma tenue. Todo el conjunto transmite una sensación de cueva o catacumba ancestral, evocando el refugio subterráneo y las raíces más profundas de la tradición cristiana. Y aquí, entre tanto mármol y alabastro, hay un detalle que casi nadie se para a mirar. El mosaico original de esta cripta, dedicado a la Santísima Trinidad y obra del ceramista Daniel Zuloaga, quedó destruido en 1936, en el mismo estallido de la violencia que arrasó la Estatua de la Cima. En 1955, ya en pleno franquismo, se encargó su sustitución a los talleres Bru de Barcelona, y el resultado no fue una simple reposición religiosa. El nuevo mosaico lleva grabada la inscripción Templo Expiatorio de España, y junto a santos y dignidades eclesiásticas aparecen representados los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, en una iconografía que mezcla la devoción religiosa con el ideario nacional católico de la época. Es decir, bajo la piedra que hoy visitan turistas de todo el mundo, sin reparar en ello, sigue colgada una lectura política muy concreta de lo que debía representar España a mediados del siglo XX. Al subir a la planta superior accedemos a la iglesia propiamente dicha, de marcada verticalidad neogótica. Aquí, arbotantes pináculos y grandes ventanales con vidrieras coloridas buscan elevar la mirada y disolver la pesadez de la piedra en haces de luz. Pero lo más fascinante y desconocido de este diseño es lo que sobrevive pegado a él. Adosada al templo superior, se conserva intacta la ermita original de 1886, que mandó levantar el propio San Juan Bosco. Una diminuta capilla primigenia de apenas 2 metros cuadrados y 8 metros de altura, financiada por la mecenas Dorotea de Chopitea, sobre cuya base espiritual se terminó edificando 75 años y 2 generaciones de arquitectos después, todo este mastodonte posterior. Si sabemos dónde mirar, todavía hoy podemos ver con nuestros propios ojos la semilla original junto al gigante en el que se convirtió. Es aquí donde la historia cierra el círculo de la forma más sorprendente. Si la montaña fue bautizada con el nombre del lugar donde el demonio tentó a Jesús en las alturas, la respuesta arquitectónica y simbólica no podía ser otra. Coronando este mismo punto, dominando el vacío a 575 metros de altura, se alza la imponente estatua de Jesucristo en su advocación del Sagrado Corazón, con los brazos totalmente abiertos, extendidos sobre toda la ciudad. La estatua original, obra del escultor Frédéric Marès, medía 8 metros de altura y pesaba 5 toneladas. Se bendijo en 1935 ante 14.000 personas. No sobrevivió ni siquiera 1 año y medio. El 25 de julio de 1936, apenas una semana después de estallar la Guerra Civil Española, un grupo de milicianos ató una cuerda a su cuello y la derribó desde lo alto. La imagen quedó destruida, posteriormente fue fundida como material de guerra. El escultor Josep Miret esculpió la nueva estatua algo más pequeña, 7,5 metros de altura y casi 5 toneladas de bronce fundido en los talleres de Olot. Y esta se bendijo en diciembre de 1950, pero curiosamente no fue izada hasta la cima hasta el 10 de octubre de 1961. La escultura pasó 11 años terminada y esperando antes de volver a coronar la montaña, justo coincidiendo con el 75 aniversario de la cesión de estos terrenos a Don Bosco. El gesto de los brazos abiertos no es casual ni meramente estético. Según la propia lectura litúrgica del templo, esa postura evoca la forma de la cruz y representa la voluntad de Cristo de acoger a todos los pueblos por igual, extendiendo su protección y su bendición sobre Barcelona, que se despliega a sus pies. Más allá de su evidente similitud estética con el Cristo Corcovado de Río de Janeiro, hay quien sostiene desde una lectura simbólica y esotérica que la ubicación de esta figura no es casual. Sus brazos abiertos trazarían un eje este-oeste que equilibraría visualmente la montaña frente a la inmensidad del mar Mediterráneo, y algunos
algunos llegan a situarla como un vértice de un supuesto triángulo de enclaves espirituales catalanes que coincidiría simbólicamente con Montserrat. No existe documentación arquitectónica que confirme un diseño deliberado en este sentido, pero es una lectura que circula entre quienes buscan un orden oculto en la disposición de estos lugares sagrados. Para llegar hasta aquí arriba hay que atravesar el interior de la basílica y subir en un ascensor clásico que te deja prácticamente a los pies de la estatua. Y cuando te encuentras aquí contemplando el precipicio y toda Barcelona a mis pies, entiendo que nada en este lugar fue del todo casual. Cada piedra, cada nombre y cada metro de altura se pensaron para dejar una huella imborrable en el horizonte. Pero hay otro detalle fascinante en esta historia que convierte este lugar en un sitio único. El proyecto religioso nació impulsado por la Junta de Caballeros Católicos y cedido a San Juan Bosco, y hasta hoy sigue en manos de los salesianos, la congregación que él mismo fundó. Son ellos quienes llevaron adelante la construcción durante casi 70 años de obras y quienes todavía gestionan el templo. En 1911, de hecho, recibió su nombre completo y oficial, Templo Expiatorio y Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, aspirando abiertamente a convertirse en el Montmartre español. Esta comparación no es casualidad. En París existe su equivalente exacto, la Basílica de Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón en francés, que corona precisamente la colina de Montmartre, el punto más alto de la ciudad. Se construyó también como templo expiatorio para pedir perdón colectivo tras la derrota de Francia frente a Prusia y la violencia de la Comuna de París en 1871, y está dedicada exactamente a la misma advocación, el Sagrado Corazón de Jesús. Con el tiempo, esa basílica blanca se convirtió en uno de los grandes iconos turísticos de París, así que cuando los promotores del Tibidabo hablaban de crear el Montmartre español, no era una frase bonita, era el plan literal de replicar en Barcelona esa misma fórmula de fe, reparación y turismo en lo más alto de la ciudad. Sin embargo, los planes de la montaña no eran solo religiosos. A finales del siglo XIX, el farmacéutico Salvador Andreu, conocido popularmente como el Dr. Andreu, ideó urbanizar la falda y la cima creando la famosa Avenida del Tibidabo, el tranvía azul y el funicular. Su objetivo era claro, atraer a la burguesía barcelonesa al ocio y al aire libre. Así fue como, de forma totalmente insólita, el 29 de octubre de 1901 se inauguraron el funicular y el tranvía que darían acceso a la cima, sentando las bases de lo que se convertiría en uno de los parques de atracciones más antiguos de Europa que siguen en funcionamiento hoy en día. Y así es como convivieron y siguen conviviendo dos mundos, que parecen totalmente opuestos. Metro a metro, este templo que nació para frenar el avance secular de la cima, comparte hoy espacio con montañas rusas, norias históricas y vértigos lúdicos. Un contraste brutal que demuestra que esta montaña siempre ha sido un punto de encuentro entre lo sagrado y lo terrenal. Un templo nacido para frenar el avance secular de esta cima, edificado sobre la mismísima referencia bíblica de la tentación en la altura y coronado por una arquitectura que une criptas oscuras, cumbres abiertas al vacío y un parque de atracciones centenario a escasos metros de distancia. He subido hasta aquí para contaros la historia de este lugar, que quizás no se cuenta tan abiertamente, y me he encontrado con un tablero de la fe, el miedo, el negocio y el ocio que llevan más de un siglo compartiendo la misma cima. La próxima vez que mires al Tibidabo desde abajo, desde cualquier punto de Barcelona, ya no verás solo una silueta bonita recortada contra el cielo, verás una montaña bautizada con las palabras del tentador, un templo que un santo levantó para ganarle la partida, y esos casi 8 metros de bronce de Jesús con los brazos abiertos mirando a una ciudad entera que quizás sigue mirando hacia arriba sin saber del todo qué es lo que está viendo en ella. Si te ha gustado este recorrido por la historia oculta que tenemos justo encima de la ciudad de Barcelona, suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita para no perderte el próximo destino, porque esto solo acaba de empezar. Y recuerda, esto es solo el principio de todo.